Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 6 de mayo del 2024 con 27 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. La temperatura ya empieza a calentarse, así como de caliente están las actividades políticas. El presidente Abinader tirado en la caña del medio, Abel Martínez por el otro lado y el presidente Fernández, que estuvo también peinando todo el Cibao y ayer culminaba aquí en el Distrito Nacional en una extensa caravana. Están todos los actores políticos con los guantes puestos. Sé que el presidente Fernández estuvo el viernes en Puerto Plata, el sábado en Montecristi, Dajabón, Valverde, en toda la línea noroeste, y el domingo en la mañana estuvo en Salcedo, ahí vimos unas extraordinarias manifestaciones, y ayer entonces aquí en la capital igual el presidente Abinader apoyando a sus candidatos y haciendo su trabajo como candidato a la reelección oficialista, ¿no? Bien, esto es en ese sentido. En cuanto al tema de Medio Oriente, están muy avanzadas las negociaciones. Sin embargo, Israel ha dicho del cese al fuego que está en desacuerdo un cese al fuego como piden la gente de Hamas y algunos países árabes de indefinido, o sea, pararlo, ¿verdad? Prácticamente pararlo. Porque Israel dice que sea con acuerdos, cese al fuego, tregua o como sea, como quiera van a intervenir la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto, que es el bastión del Hamas, lo último que le queda. Y ellos, si no resuelven ahí, dicen que no han hecho nada prácticamente, aunque hayan acabado con todos los laberintos, túneles subterráneos que Hamas tiene como escondites, madrigueras, fortalezas, como usted quiera verlo. Entonces esa es la situación. No ha tenido un impacto como se esperaba ese conflicto del Medio Oriente en los mercados petroleros. Las reservas, los inventarios han aumentado, cerró en $79 el barril el viernes, es por debajo del 80 del límite psicológico de ese valor, ¿no? De $80 el barril del West Texas Intermediate, y hoy está más o menos rondando la misma situación. Lo importante es que no ha tenido ese impacto negativo que se pronosticaba, que se temía. Más problemas se está dando el poco consenso que hay entre los productores de la OPEP, los miembros del cártel de la OPEP, con respecto a reducir las producciones, porque recuerden que cada país de eso tiene una gran dependencia del petróleo. Sus presupuestos están anclados petroleramente, para decirlo de alguna manera eufemística, ¿no? O sea, dependen de los ingresos que reciben por el petróleo. Rusia, por ejemplo, cuando la invasión del 24 de abril del 22, se metieron sus ingresos a $1.200 millones por día. Cuando le cerraron la llave y le pusieron las restricciones y Europa le cerró y dejó de comprarle gas, dejó de comprarle derivados y crudo, esos ingresos se cayeron como en $700 millones. Y ahí anda vendiendo mucho a China, a la India, pero con unos descuentos importantísimos, o sea que se ha visto afectado en sus ingresos. Y todos esos otros países, por supuesto, porque si yo vendo China, y si vendía 10 chinas, mi presupuesto era de 10 chinas de ingresos, y yo con eso hacía todo lo que hago, imagínese usted que me baje de 10 a 6 chinas, ya nada más vendo 6, pues por supuesto que mi presupuesto de ingresos se ha visto afectado en un 40%. Yo no puedo hacer lo mismo que hacía con la venta de 10 chinas. Ahora tengo que ajustarme, adecuarme a las 6 chinas que estoy vendiendo. Imagínese, ponga eso en contexto de un país que tiene gastos fijos, que tiene gastos, en el caso por ejemplo ruso, que incrementó en un 70% los gastos de guerra, y se le ha disparado la moneda, se le ha devaluado al 100 por 1, al 100 con respecto al dólar. Pero ese es el problema, por ahí es que vienen las dificultades, porque cuando tú le dices a un país,
reduce tu producción en 500,000 barriles por día, tú le estás diciendo 500,000 por 100, imagínate, son 50, 60 millones por día. Entonces eso le afecta económicamente. Entonces, obviamente, por eso no se ponen de acuerdo, pero eso ha tenido más impacto, así como el congelamiento de la tasa de interés que anunció la Federal Reserve ha tenido más impacto en el precio de los combustibles que realmente el conflicto del Medio Oriente. Dice Israel, Netanyahu, que ellos no van aún sea, déjame ver, para ni siquiera inventar, decirle lo que le iba a decir, que aún sea de cualquier manera, sea con acuerdo a fuego, cese al fuego permanente o no, Israel bajo ninguna circunstancia aceptará el fin de la guerra como parte para liberar a los rehenes. Dice que el ejército entrará en Rafah y destruirá los batallones de Hamas que quedan allí con o sin un respiro temporal para permitir la liberación. De hecho, veía esta mañana, los socios más radicales de Netanyahu están en desacuerdo con que se haga ese cese al fuego, que se estaba hablando primero de 6 semanas, que eso es mes y medio, después se ha hablado mucho más extenso. Imagínense, después de 6 semanas, de 6 meses, vamos a suponer de un acuerdo que se llegue a 6 meses, ya no tiene ni sentido la guerra y aquellos se fortalecen, aquellos buscan la manera de protegerse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero el problema es que el socio principal de Israel, Estados Unidos, tiene un gran problema. Las universidades siguen repletas de estudiantes vociferando y apoyando a los palestinos. Entonces, esa situación está bien complicada en el Medio Oriente con sus implicaciones en Occidente, ya vimos. No ha impactado en el mercado petrolero, nosotros al contrario, con esos valores estamos muy cómodos, para decirlo de alguna manera. A nosotros nos tocó manejar, siendo yo superintendente, un petróleo a 148, el doble de lo que está ahora. Imagínense, póngaselo en su cabeza. El doble de lo que está ahora, el doble. Entonces estamos bastante cómodos con esos valores, con esos niveles. El gobierno nunca lo bajó cuando dijo aquella vez que si bajaba de 85, que si pasaba de 115, ¿se acuerdan? En un momento que llegó, se dieron unas declaraciones, se mandó al Congreso una modificación de la ley de hidrocarburos que lo que hacía era que complicaba peor aún los precios y se dejó perimir ahí, se dejó morir, gracias a Dios, porque era un tollo. Por otro lado, que ya, como le decía, eso es lo que tiene que ver con Oriente Medio, Estados Unidos. Trump vuelve hoy a sentarse ahí en su banquillo de acusados. Estuvo con una actividad en su residencia de Mar-a-Lago con millonarios aportándole a su campaña para subir a tirarse una foto con él, era lo que ponían de a millón. Oiga usted cómo es. Y dijo que el gobierno de Biden se maneja como una Gestapo porque a él supuestamente, según él, lo persiguen políticamente, que es la única vez que se ha visto. Bueno, usted es el primer presidente de los Estados Unidos que intenta robarse unas elecciones. Usted es el primer presidente de los Estados Unidos que incita turbas para que vayan y destruyan el Congreso e eviten el traspaso de mando. Usted es el primer presidente de los Estados Unidos que se queda con documentos clasificados, top secret, y viola la ley de espionaje y después se oculta y no lo quiere devolver y lo quiere traspasar de un sitio para otro y nadie sabe qué hizo con ellos. Y entonces obstruye la justicia. Es el único presidente que ha hecho eso. Usted es el único presidente que fue condenado por difamación, por una señora que lo condenó. No lo condenaron por violación, sí, eso, pero sí por difamación. Y su compañía la condenaron a 450 millones por multas, por fraude, por evasión de impuestos, sobrevaluación de activos, subvaluación de activos, todos los rejuegos que usted se pueda imaginar. No es la culpa del sistema de justicia, que cualquier otra persona de los 350 millones que viven en los Estados Unidos ya estuviera preso, pero hace mucho que estuviera bajo las rejas. Y usted dice que es un sistema de persecución como Gestapo. Más se parece usted a los hitlerianos con todo lo que está diciendo y proponiendo. Pero eso es así. Estados Unidos está en esa situación. En Panamá
ganó el señor, no me sé ni el nombre, a ver si lo consigo aquí, el candidato Lombana aceptó la derrota del candidato del presidente a Mulino. José Raúl Mulino fue que ganó. Ese señor Mulino es el delfín auspiciado por Martinelli, condenado a 10 años por un menudo que se quedó con el caso de Odebrecht y la construcción del metro de Panamá. Entonces, aquí nadie condenaron, aquí condenaron por lavado de activos y no aparecen los lavadores, no aparecen los activos, ni aparece la lavadora, ni lo que se lavó en la lavadora. Un tollo aquí fue lo que se armó. Pero bien, las políticas de nosotros. Entonces, en este caso, en Panamá, a este señor, a Martinelli, al presidente, que está, al expresidente, que está asilado en el consulado de la Embajada de Nicaragua, usted sabe, los iguales se juntan, él era su candidato, ganó. Lo que pasa es que este señor Lombana es un tipo antisistema, tipo más o menos, déjeme decirle como quién, como antes era Guillermo Moreno, vamos a decir que está en contra de todo el mundo, antes, porque ya no, anda enganchado ahí en el partido oficialista y apoyando todo, ¿verdad? Todo lo que antes criticaba ahora lo favorece, lo apoya, pero antisistemas son como, vamos a decir, como era antes Juan Ubiere, como era antes, ¿quién más? Hay algunos por ahí de los pequeños que están en contra de todo, al revés y al derecho y todo lo contrario. Tipo Milei, pero Milei y yo somos neoliberales, eso no es el punto, en términos económicos. El problema de Milei, ahí tiene un rebú armado con un ministro de España. Milei ha insultado al Papa, ha insultado a Boris, el de Chile, a Lula da Silva, a cualquiera que le pase por el lado. Pero bien, le manda a decir el señor Lombano, el candidato Lombana, a Mulino, que si, sepa usted que si vuelve a hacer lo que se ha hecho durante años, lo que durante años nos tienen acostumbrados, si se aleja de la voluntad popular, si se atreve a renegociar el contrato minero con First Quantum Minerals, si se atreve a privatizar la educación o si se atreve a utilizar métodos autoritarios para reprimir al pueblo, nos encontrará en la calle. Ya tiene una advertencia, ganó con 34% de los votos, allá no hay segunda vuelta, ni mayoría absoluta. Entonces, así están las cosas en nuestros países, eso es lo que tenemos en el horizonte, tanto aquí cercano como Estados Unidos, como el Medio Oriente. Entonces, por otro lado, se anunció que van los efectivos de los países que van a apoyar a Haití, el 26 creo que está algo ahí, ahorita quizás lo comente, pero déjenme entrar en las informaciones de la prensa de hoy para detallarle un poco, a ver qué dice el señor Liz Hoy, periódico Hoy, dice en su primera plana que el presidente de la Junta exhortó a los partidos a enviar mensajes de dignidad, civismo y prudencia. Hay fotos de los candidatos presidenciales en sus campañas. Está el Abinader con el San Cristóbal, el senador de San Cristóbal, Abel con con otro, y Leonel Fernández y Omar en la caravana de ayer aquí en el Distrito Nacional. Clasificamos para las Olimpiadas de París, el relevo mixto, Marilady Ogando, ahí está, San Juanero y la de Marilady de aquí de estos lados, de los peloteros de nosotros. Eso es el hoy. El listín dice Abel Martínez, guerra a la delincuencia en sus primeros 100 días. Campaña electoral moviliza a millares, así mismo es. El ejército prepara nuevos cazadores de montaña. Eso es lo que tiene el listín en su primera plana. Y el Diario Libre trae la encuesta Greenberg, que la tenían guardada por ahí. Dice además Nicole Pichardo, visita el cafecito, su propuesta para diputado. Leonel acompaña a Omar en la caravana por el distrito, dice un periódico la primera vez. No, ya ellos habían caravaneado juntos, lo único que no se habían montado en la misma guagua, porque en el mismo vehículo. La Iglesia Católica se pone la sotana del activismo electoral y apoyando a su gente, a los que estén a favor de las propuestas de la Iglesia.
podrían multar a los médicos que se nieguen a la atención a los pacientes. Entonces, miren esto, aquí ¿qué hacemos con los números? Los auscultamos, le hacemos una radiografía, lo hacemos cuando el Banco Central da sus datos de inflación, ¿no? Lo hacemos cuando el Banco Central da sus datos sobre crecimiento económico. Le sacamos, ¿verdad? Porque los números, el papel aguanta cualquier cosa y se pueden poner. Vengan a ustedes a ver estas dos cosas. La encuesta Greenberg que se publica ahora, la pasada se publicó en noviembre. Ellos parece que no iban a hacer encuesta, pero algo motivó y salen con Greenberg. El hecho es que, dice, el presidente Luis Abinader ganaría la reelección en primera vuelta, 58% a Luis Abinader, 25% a Leonel y 13% a Abel. Dice, oigan esto, ahí es donde vamos a entrar en los detalles. Su popularidad ha ido en ascenso. Dice, pues sí, si ha ido en ascenso, pues ha ido en ascenso. ¿Cuál problema? Exacto, ningún problema. Pero el mismo periódico dice en su primera plana, su popularidad ha ido en ascenso pese a dudas por economía y seguridad. La aprobación del gobierno ronda el 67% y dicen ellos, en una opinión, la oposición no ha capitalizado debilidades. Si la encuesta es así. Ahora la encuesta debe analizarse sus propios números, porque ellos mismos dicen que su popularidad ha ido en ascenso. Ahora está en 58, antes estaba en 52, con todo y eso está por debajo de lo que le ponen a aquellas encuestas, de que 64, de las radiales y eso, de lo que sabemos cuál estamos hablando. Pero yo quiero enfocarme en este dato, que el mismo periódico dice, su popularidad ha ido en ascenso pese a dudas por economía y seguridad. ¿Qué es lo que están diciendo? Ahora les digo. Entonces, mírenlo aquí, en el mismo trabajo dice, si bien la mayoría tiene una opinión favorable del presidente y aprueba su trabajo, todavía se muestra un tibio respecto a las perspectivas del país. Dice, aproximadamente 4 de cada 10 piensan que en el país la economía y sus finanzas personales van por mal camino. Pues son como el cangrejo. Si la economía y mis finanzas van por mal camino, entonces ¿cómo es que la popularidad del presidente va en ascenso? Ahí continúan, dicen, la visión de los dominicanos sobre la economía se ha debilitado, especialmente ahora mismo el 45%, no aproximadamente 4 de cada 10, ¿no? Podían haber dicho 5 de cada 10. El 45% cree que la economía es débil frente al 39% de noviembre. O sea, en la encuesta pasada, el 39% de las personas catalogaban como muy mala la economía. El 39%. En esta de abril es el 45%. Ha subido 6% absolutos. Que en términos relativos, 39, 6 entre 39 y 40, eso es como más de un 20%, casi un 20%. Casi un 20%. Entonces, en términos de economía, el gobierno retrocede, el presidente retrocede en un 20%, pero los números le suben. Ser un cangrejo no hace sentido. No hace sentido, porque si tenía 52 y tú me dices que nada más bajó a 51, yo te lo compro. Bueno, la economía en opinión de las personas encuestadas, que era 39%, ahora en 45%, subió más casi un 20%, y eso nada más lo afectó en un 1%, yo te lo puedo entender, yo te lo podría comprar, pero como si la economía va peor para un 45% versus un 39% anterior, entonces él pasa de 52 a 58. No tiene lógica, ¿eh? No tiene lógica. Usted me puede decir, puede que sea verdad, yo no puedo decir si es verdad o si es mentira. Yo analizo la racionalidad y la lógica. Eso es lo que hacemos en este programa. Lo que ellos dicen, yo lo repito. Ahora, el análisis yo lo hago con las neuronas que tengo aquí, con los microchips que tengo aquí. Entonces, otro dato. Todas las encuestas, todas,
presentan los dos problemas nacionales. Inflación, que es básicamente lo que dice economía. No lo desglosan, es raro, pero inflación, a lo mejor en las próximas entregas, hoy es lunes, inflación, que vendría siendo economía, y delincuencia, como los dos grandes problemas existenciales del dominicano. Usted y yo lo vivimos y lo vive cualquiera, no tiene eso que sé nadie. Eso todo el mundo lo sabemos que esos son. Entonces ya dijimos economía. La economía, según la encuesta de noviembre, comparada con la de ahora de abril, está peor según la población, en casi un 20% más. De 39 pasa a 45 en deterioro. Pero sin embargo, los números del presidente dicen ellos que suben. Ahora vamos al crimen, que es lo mismo, son los dos temas. Ellos mismos lo dicen, la popularidad de un ascenso pese a dudas por economía y seguridad. No, aquí no hay duda. Aquí no hay duda. Aquí la gente está diciendo, no, está peor. Ahora vamos a ver qué decía en noviembre. El crimen es el punto más débil de Abinader, con una mayoría de 56% que desaprueba su manejo del tema. Los adultos jóvenes, el 60% desaprueba el manejo del tema, frente a 52% en noviembre. ¿Usted está oyendo? En noviembre, la encuesta daba que 52%, para 52% de la población, la delincuencia era lo peor que había. Ahora es 60%. Subió 8 puntos porcentuales. 8 puntos porcentuales de 52 es casi 20%, lo mismo. Es casi de nuevo. Se deteriora en casi 20%, sin embargo, los números del presidente suben en un 20%. En lugar de bajar un 20%, suben un 20%. Esto no hace lógica por ningún lado. Pero ven acá. 8 entre 52 es 15.38%. Igual, se deteriora en 15% la percepción de la ciudadanía, pero sube de 52 a 58. 6 puntos porcentuales. 6 entre 52 le suben 11.5% al presidente, cuando debió haber bajado en pura lógica. En pura lógica, no lo que yo quiera, no lo que usted quiera, lo que ellos mismos dicen en su estudio. El estudio de noviembre dijo esto, el estudio de abril dice esto. ¿Cómo entonces, si la percepción de la población es negativa en economía y en delincuencia, que son los dos grandes problemas, se deteriora en un 15%, más de un 15%, ¿cómo es que entonces los números del presidente suben en un 11%? No hace lógica, no hace sentido. Pero ese es el dato, nosotros lo ponemos porque de eso se trata. Nosotros lo que hacemos aquí es análisis objetivos. Por otro lado, el Banco Central informa que la inflación interanual bajó. Vamos a entrar ahorita en detalle con relación a eso. Y ya, bueno, que espero que haya quedado claro, ¿no? Pero la encuesta Greenberg le da, según los números, 58 a Abinader, 25 a Leonel y 13 fue a ver, ya ni me acuerdo. Bueno, sí, pero con unas incongruencias tales que los números llaman la atención. Ayer hubo una protesta de la gente esta que se llama Antigua Orden Dominicana en la Plaza de la Bandera, protestando contra la inmigración ilegal por la imposición de la comunidad internacional que quiere que nos hartemos de haitianos aquí. Ellos daban sus proclamas, no queremos haitianos que se vayan para Haití, patria o muerte, ellos allá, nosotros aquí. Que defender el territorio de la migración ilegal haitiana, eso es lo que ellos propugnan. Dicen que estarían haciendo otra manifestación en Samaná, porque en Samaná hay una gran situación de una invasión haitiana, pero en Friusa también, y aquí detrás de Ciudad Juan Borges, eso es lo que se dice, pues donde quiera. Nos tienen copados y parece que nos está diciendo una cosa y nos está haciendo otra. Dice que la fuerza multilateral se va a desplegar en Haití el 26 de mayo, dijo el primer ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas. Ya ha estado viendo en la prensa un avión militar que llegó a Haití, ha ido como 3 aviones. Parece que se está así moviendo algo. Pero no acaban de mandar los militares. Ya se creó el consejo, se designó un primer ministro, están como ellos, como siempre, matándose ahí. Lo acaban entre ellos mismos, seleccionan uno y después no quieren aceptarlo. Pero al final parece que se le impuso
la comunidad internacional, que es lo que se está esperando como un sine qua non para poder intervenir, para poder ir a la fuerza esa de ayuda, de colaboración, para no llamarla de intervención. Lo importante de todo eso es que al final del día vayan y hagan el trabajo. ¿Cuánto tenemos en eso? Primero se oponían Rusia y China en el Consejo de Seguridad. ¿Ustedes se recuerdan? ¿No se acuerdan? Yo decía, los americanos tienen que ponerse las pilas porque posiblemente aquellos lo que quieren es que se le arme un desorden aquí en el patio trasero a los Estados Unidos, como se llama. Una Somalía ahí. Los otros días secuestraron un barco, pero iba de... ¿Sabes que eso es como una UA en Cuba, en Haití? Es como así, tienen una bahía, pero él va de un lado al otro. Pero así mismo pueden secuestrar a un carguero y después que lo secuestren, ya usted sabe, el lío que se arma. ¿Cómo pasa por allá por Somalia? Esto que es una zona de tanto tráfico, ¿eh? Entonces todo es un foco de tensión y de desestabilización para la región y obviamente la comunidad internacional no ha sido presta en cuanto a la solución de ese problema. Nosotros hemos, en el discurso, el presidente, hay que reconocerlo, ha sido bastante coherente pidiendo la intervención de la comunidad internacional y que no se nos tire encima ese muerto, para llamarlo como decimos nosotros, ¿no? El liderazgo político, el presidente Fernández ha planteado muy claramente su posición, Abel también, o sea, en ese sentido no hay muchas discrepancias. Las discrepancias están en que en el propio gobierno hay gente que brinca la tablita, El canciller era un pro-haitiano, ha asumido una posición que puede uno decir que diferente, gracias a Dios. Pero uno tiene gente, bueno, cuando mandó la ley de trata, que después salió a defenderla, la ley de trata aquella que teníamos que acoger a los haitianos aquí como migrantes, porque no, eso está desde la Primera Guerra Mundial, que tuvo Leonel que escribirle varios artículos en el Listín y Antoliano. O sea, el problema no es el discurso del presidente, el problema son las acciones del presidente o del gobierno, de su gobierno. Entonces, toda la población, míralo acá, este grupo, el Listín, ha hecho un trabajo muy, muy importante con respecto a eso. Leonel ha tenido que referirse bastantes veces a Amnistía Internacional, mandarla a freír mosca. Amnistía, al Departamento de Estado, a ACNUR, a la OIM, no OIM, no OIM, Organización Internacional de la Migración, mandarla a freír tusa. Nosotros somos soberanos, nosotros somos un país independiente y nosotros establecemos nuestras políticas migratorias. Entonces, aquí no hay una discrepancia en cuanto a eso. La discrepancia ha existido cuando el gobierno quiere sacar capital político de la situación haitiana o cuando sus caballos de Troya, esos que han vivido siempre de las ONG, esos pro-haitianos que tienen, tanto en la Embajada de España como en Migración, como allí, como en paquete de ministerios, salen con esos de atrás para adelante y entonces con documentos como aquel, el de la ley de trata y otras cosas por ahí que ha habido que detenerse y pararse y pronunciarse para que se echen para atrás. Entonces, ese es el problema. La dualidad en el discurso, la dicotomía entre la palabra y los hechos, en cierto sentido. Vamos a las tendencias.